Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que no conocieron más brujerías que las del mercado Jauregui junto a las juguerías los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Rosemary's Baby de Roman Polanski. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado, películas de nuevo estreno y películas de todo tipo. El día de hoy vamos a comentar una de esas películas que nos marcaron, por lo menos a mí, desde mi juventud. Yo recuerdo haberla visto por primera vez cuando tenía yo unos 17 años. Eh, Después la he vuelto la he revisitado unas 2 o 3 veces y siempre que la veo me parece una obra de arte, una joya. Se trata de El bebé de Rosemary, una película de Roman Polanski del año 1968. Es un thriller psicológico, pero al mismo tiempo una película de horror diabólico, y justamente decidimos hablar de ella porque estamos dentro del marco de nuestro ciclo de películas de terror anual, Helltober, y este año nos tocó hablar de el subgénero de Satanás, de Lucifer. Entonces, pues esta película justamente es una película de terror diabólico, por así llamarle a ese subgénero. La trama va de una mujer llamada Rosemary Woodhouse y su esposo Guy, que son un matrimonio muy joven, y él es un actor de teatro. Se deciden rentar un departamento en el que hay como ciertos indicios de que la mujer que vivió previamente en ese departamento tuvo ciertas conductas extrañas antes de morir ahí dentro del departamento, pero eso no les impide decidirse porque es un departamento, la verdad, muy bonito, un departamento muy espacioso en Manhattan, eh, realmente espectacular. Sin embargo, la trama, sin spoilear a los que no han visto la película, pues la trama comienza cuando esta chica, bueno, esta mujer y su esposo conocen a los vecinos, los Castevets, que son una pareja de señores ya grandes, un matrimonio de señores ya grandes, que los acogen luego, que se muestran muy atentos, muy amables con ellos. Sin embargo, cuando Rosemary y Guy deciden embarazarse y logran embarazarse, estos vecinos comienzan a tener comportamientos sospechosos. No voy a entrar mucho en detalle. Previo al embarazo ya les habían regalado como un amuleto que tenía raíz ahorita les investigo de qué era la planta, de qué era esta raíz, pero ya empezaban a mostrar conductas sospechosas. Eh, Además de estos vecinos, el doctor de Rosemary, el ginecólogo que la atiende en su embarazo, también empieza a mostrar ciertos comportamientos que la hacen, híjole, sospechar, para no hacerles el cuento largo, sospechar que está siendo ella víctima de un culto satánico, de
pues como de un aquelarre de brujos, algo sobrenatural que ella siente que la están llevando paso a paso a someterla a su control, e incluso le empiezan a dar un batido que la pone mal físicamente, el doctor no le cree, ella empieza a entrar en un estado se podría decir tal vez de paranoia o de alerta genuina. El público no sabe bien qué pensar porque además la noche en la que concibieron a su bebé, ella se comió un poquito de un pastel que le dieron justamente estos vecinos, que como que parece ser que tenía por ahí algo de una sustancia como para dormirla, y hay una secuencia que no sé, Paquito me dirá si podemos comentarla o no, en la que justamente es donde comienza tanto el público como la protagonista a sospechar de que hay cuestiones ahí de brujería y de satanismo, eh, pero el caso es que ella entra en una espiral descendiente, y en ese sentido la película es un thriller psicológico en el que ya no sabe a quién pedir ayuda, ya no sabe a quién recurrir. Hay un médico joven que sí la escucha, que no parece estar metido en el complot para apoderarse del bebé de Rosemary con motivos de brujería, pero pues no, ese doctor, pues no, tampoco voy a spoilear, pero él no la puede ayudar. El caso es que tampoco, supongo que los meros spoilers tal vez los podemos reservar cada quien para su segunda participación. Yo ahorita en la primera, hasta aquí voy a llegar en cuanto a lo que es la trama, pero yo pues quisiera dar, digamos, los datos técnicos de la película. El director es Roman Polanski, que estaba justo pues en el momento más alto de su carrera de Hollywood. Es un cineasta que comenzó en Polonia, es un cineasta polaco que comenzó con la película Cuchillo en el agua, que es un film que yo diría que es como una película de arte. O sea, no creo que sea una película de un género, es como una película de cine de arte que sí tiene juegos psicológicos, que sí tiene una guerra de poder, pero es una película bastante experimental, bastante extraña. Después, esa película la estrenó en 1962, fue su ópera prima. En 1965, 3 años después, estrena la película Repulsión, una película británica, ni más ni menos que con Catherine Deneuve en el papel protagónico. Es también un thriller psicológico de horror, con una mujer como protagonista, que también tiene pues tiene un aspecto de claustrofobia, de que se desarrolla mayormente en interiores, en específico en un departamento. Creo yo que Rosemary's Baby y Repulsión son películas hermanas por todos estos elementos. Después estrenó Polanski la película Cul-de-sac, que también es otro thriller psicológico, también es británica, y después una comedia en la que él mismo sale actuando, que se llama en inglés se llama The Fearless Vampire Killers, los asesinos de vampiros temerarios, sin miedo. Esa es una comedia que a mí en lo personal no me gusta, pero fue su película de 1967, justo un año antes de El bebé de Rosemary del 68. La película, la película del bebé Rosemary ya es una película estadounidense, ya es una película hollywoodense producida por pues un productor totalmente famoso y conocido en Estados Unidos por ser de serie B, por ser
productor de películas de explotación llamado William Castle, un productor muy exitoso que ya tenía su empresa William Castle Enterprises. Entonces, él se aventó a producir una película de esta joven promesa, de este, pues ya de este, Paquito nos podrá decir cómo se pronuncia, enfant terrible, ¿no? De este jovencito que estaba rompiéndola, como dicen, que estaba teniendo un éxito a nivel internacional muy marcado en los años 60, cuando el cine de autor estaba en su pleno apogeo, pero la película resultó ser muy comercial. Tuvo un presupuesto de 3.2 millones de dólares, es decir, una película de presupuesto bastante modesto, porque estamos hablando que en esa misma época Stanley Kubrick contó con 10 millones para 2001, Odisea del Espacio. La película de James Bond, que se estrenó en 1969 al servicio secreto de su majestad, costó 7 millones de dólares. Entonces, el bebé de Rosemary tenía un presupuesto moderado, 3.2 millones, pero fue tal su éxito con el público que terminó recaudando 33.4 millones de dólares. 10 veces lo que costó hacer la película fue lo que recaudó en taquilla de lo comercial que resultó. Entonces, esta película lanzó a Roman Polanski a la estratosfera. Y por el momento, hasta aquí voy a dejar mi primera participación porque me interesa mucho escuchar cuál es la opinión de Paquito del bebé de Rosemary. Oh, hola Fernando. Ay, me atacaron los gallos. Perdón. Bueno, pues fíjate que yo vi Rosemary's Baby en DVD. Mis papás me hablaban de la película cuando yo era niño. Es algo que mi mamá y mi papá vieron en el cine, pero yo no había tenido la oportunidad de verla, ni siquiera en VHS. No la pude ver hasta que la compré. En ese entonces, gracias a Costco, que acababa de llegar a la ciudad de Jalapa, Veracruz, comprar películas originales se volvió mucho más fácil. Y eso es importante subrayarlo porque en esa época las películas originales eran caras para empezar y difíciles de conseguir. O sea, en los lugares o en las tiendas donde llegaban a vender películas originales, iban a ser muy caras y tenían una selección muy limitada. Casi siempre eran películas de éxito, nuevas, ¿no? Entonces, cuando llegó Costco, pues ya era más fácil porque había una selección más grande, tenía precios bastante accesibles y esto me permitió reconstruir y actualizar mi videoteca. Yo llegué a tener miles de cassettes VHS y estoy exagerando, no estoy exagerando. Tuve miles de cassettes, muchos de los cuales eran copias piratas que tenían de 3 a 4 películas, entre rentadas y o sea, grabadas de rentas o grabadas de la tele, pero tenía cualquier cantidad de películas. Entonces imagínate, si tenía yo como 1500 cassettes, pues a lo mejor menos, entre VHS y beta, y la mitad de esos cassettes tenían 4 películas, entonces tenía yo un catálogo que ríete de Netflix. Pero incluso los originales, las películas que sí llegué a tener originales, para este entonces, estamos hablando de principios de los 2000, ya habían sufrido los estragos del tiempo, quedando en el mejor de los casos maltratados y en el peor de los casos ya completamente inutilizados por hongos y polvo. Sobre todo había un honguito blanco que se le hacía a la cinta, y pues limpiarlo si era posible. Yo lo llegué a hacer, desarmar el cassette y limpiar el hongo, pero la mayoría de las veces pues no lograbas rescatar la cinta, o quedaba muy maltratada o te maltrataba la videocasetera. El formato DVD tenía una ventaja además, o sea, aparte de que la calidad era superior, seguía siendo la misma resolución, pero ahora con muchísima más nitidez. Y sobre todo, si tú tenías una pantalla plana como una Sony Vega, por ejemplo,
Recuerden que las primeras pantallas eran pandas así cóncavas. Entonces la Vega fue la primera pantalla plana que salió. Y si tú veías DVDs en esas pantallas, pues te dabas cuenta que los colores eran más nítidos. Y otro detalle que cambió con la llegada del DVD es que se empezó a popularizar el formato anamórfico. Se empezó a volver un estándar. Me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, ahí va, o sea, chútense esta historia tantito para que llegue yo a mi punto. Aún habían muchas películas que venían cuadradas. Es más, yo recuerdo que el episodio 2 yo lo tenía en VHS y venía full screen, o sea, cuadrado, venía cortado los lados. Entonces, algunas usaban este sistema que se llama Letterbox, que era a la imagen cuadrada ponerle barras negras arriba y abajo para mantener la tasa de aspecto. Pero ya muchos discos se estaban actualizando porque se empezaban a comercializar pantallas de alta definición que todavía no eran pantallas LCD, seguían siendo películas de tubo de rayos catódicos, pero ya eran de pantalla H, muy caras, muy exclusivas, pero ya empezaban a venderse. Entonces, lo que empezaron a hacer es utilizar un formato anamórfico. Anamórfico consiste, o sea, el proceso anamórfico consiste en aplastar la imagen en un rectángulo como el de la tele. Entonces, aunque su tasa de aspecto es más ancha, la aplastas para que quepa en el cuadro completo del formato de televisión y de 35 milímetros. Y después, a través de hardware, la televisión lo estira para que recupere el aspecto original. En el cine esto se lograba con unos lentes y en la televisión pues con hardware. De esa manera tú podías conservar más píxeles de resolución sin el costo de calidad. Y todo esto se los estoy diciendo porque cuando yo vi por primera vez esta película de Roman Polanski, tuve la fortuna de hacerlo en su proporción original. Para un cinéfilo, poder ver el cuadro completo es importante y necesario para realmente comprender la intención estética del director. Cuando películas como esta se adaptaban a la televisión, eran recortadas y cuadradas. Y con frecuencia esto afectaba el trazo de los actores porque quedaban fuera del cuadro o de plano perjudicaba la composición y la aparición del formato DVD, pues nos devolvió la oportunidad de ver las cintas como era su intención original. En algunos casos, el corte era tan horrible que tenían que hacer un proceso que hacía que dentro de la misma película la imagen se desplazaba a izquierda y derecha, como si estuvieran haciendo un paneo artificial, porque se salían los personajes de cuadro mientras estaban hablando. Entonces, esto es para explicarles cómo fue mi experiencia estética viendo el bebé de... ¡Ay! Perdón, me aburrí yo solo. No, esa fue mi experiencia, la experiencia estética de ver el bebé de Rosemary. Y esto me ayudó a disfrutarla mucho, aunque no la vi en el cine, porque es ese estilo de terror que no se apoya tanto en el golpe de orquesta o en el efectismo del maquillaje. El presupuesto de esta película era moderado, como ya nos lo dijo Fernando, porque finalmente es una producción de William Castle y a William Castle solo se le entiende como el genio de la mercadotecnia cinematográfica, pero que atendía siempre a sus presupuestos, a películas económicas y de explotación. Y pues de esos $3 millones de presupuesto que nos menciona Fernando, que también hay que calcularlo con la inflación, o sea, son 3 millones de ese entonces, no deben haber sido algo así como 20 o 30 millones de hoy. 150,000 eran el salario para el director. Entonces, pues esto funcionó para apoyar esa intención tanto del productor como del director y buscaron impactar a través del ambiente y de la psicología de los personajes, que es algo que ya hacía William Castle en sus películas anteriores de explotación. Por ejemplo, hay una famosa película que se llama, eh,
House on Haunted Hill, creo que se llama, la casa de la colina embrujada, y hay una escena famosísima en la que de una poza de ácido sale un esqueleto que se avienta, que se arroja contra la cámara. Y en cines, en los cines, habían un esqueleto adaptado al techo que se soltaba y se aventaba hacia el público para asustar al público. Entonces, pues William Castle ya sabía que la ambientación era lo único que iba a permitir que un esqueleto de plástico que ahora nos parece tan ridículo funcionara. Pero además Polanski también es esa clase de director y lo sigue siendo en nuestros tiempos. Él para empezar se apega mucho a la novela original. Le gustó cuando la leyó, de hecho la leyó en una sola noche así le llegó un guión y una novela y leyó la novela y no la soltó hasta que la terminó y al otro día le habló y le dijo, quiero esta. Él retoma muchos diálogos que reproduce tal cual los escribió Ira Levin y lo que él le aporta a la historia es justamente la ambientación sofocante, paranoide. Él juega con el espectador, metiéndole la duda de si lo que está viendo es un delirio o si es algo realmente sobrenatural. Eh, el edificio y la decoración también se vuelven actores. Yo sé que decir esto es un cliché, pero pues en este caso no lo puedo decir de otra manera. El edificio Dakota, que alguna vez fuera hogar de John Lennon, pues se convierte en el escenario de esta historia. Es un edificio de arquitectura, creo que le llaman renacentista, en Nueva York. Es un edificio con esquinas oscuras, con pasillos claustrofóbicos. Todo esto sirve para resaltar la soledad de Rosemary, que entró a un mundo, a un universo que no controla. También el reparto, pues es un gran acierto. Tenemos a Mia Farrow, en ese entonces era una jovencita muy popular, había descatacado en cine, pero sobre todo en televisión. Ella salía en un programa que se llamaba... mm, Ay, no me acuerdo, se me olvidó. Yo no lo he visto, pero sí es un programa famoso. Y pues en ese entonces estaba en boca de todos porque se había casado con la celebridad e ídolo musical Frank Sinatra. Creo que hasta le dio un hijo. Y por cierto que esta película le costó el matrimonio a Mia Farrow porque Sinatra se había casado con ella en el entendido de que ella iba a dejar su carrera. Pues ya ves que es italiano a la antigua, ¿no? Confróntese el padrino, porque es una parodia de Sinatra. Y bueno, pues ella, con su aspecto así como de niño desamparado, tenía este aspecto frágil, delicado, muy al estilo Oliver Twist, que provoca en el espectador compasión y simpatía. Es difícil imaginar a Rosemary interpretada por Jane Fonda, por Goldie Hawn, que también fueron candidatas al papel, que son actrices que pues tienen más carácter, que tienen una presencia un poco más agresiva, menos, pues no quisiera decir pusilánime, porque pusilánime me suena como a feo. O sea, quiero decir que es como mustia, creo que esa es la palabra correcta, mustia, que se ve así toda frágil y quebradiza. Y bueno, el otro gran acierto de la película es Woodhouse, que fue interpretado por el director, actor y productor de cine independiente John Cassavetes, que es uno de los pilares del cine independiente estadounidense, y a quien Polanski, por supuesto, que conoció en Londres, y pues es un gran acierto tener un personaje de este nivel. Hay muy pocas diferencias entre la novela y la película. De hecho, yo ni he leído la novela, no les voy a mentir. Les voy a contar una anécdota muy divertida de cuando estaba en un curso de cine, pero se los voy a dejar para la segunda vuelta, porque no aporta nada más que las risas. Y bueno, pues si a ustedes les gusta el cine de horror que es 100% ambientación,
un cine muy parecido a lo que hacen modernamente Ari Aster, muy parecido a lo que hace modernamente estos directores que mal llaman a arte elevado y que digo que ya hemos hablado mucho sobre eso. Pues si a ustedes les gusta ese Robert Eggers y estos directores, pues estos son los antecedentes de ese tipo de cine. Es cuando un director toma el ambiente, toma a los actores y el trabajo actoral para narrar y construir una ambientación claustrofóbica que provoca miedo y provoca desesperación y angustia. Eso es el bebé de Rosemary. Ahorita recordaba con mi esposa que también vimos una adaptación a la televisión, pero esa adaptación a la televisión yo no recuerdo que me impactara la mitad de lo que me impactó la película original. Pero bueno, vamos a devolverle el micrófono a Fernando para escuchar su análisis más sesudo en su segunda participación. ¿Cómo la ves, Fernando? Muchas gracias, Paquito. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que aquí se ven las raíces de ese cine que, como ya hemos comentado, que se le llama terror elevado, que según eleva un género que, pues que no sé, que tal vez como que nos están dando a entender que es un género menor, pero pues yo creo que siempre ha habido las obras maestras, así como en todos los géneros. Yo pienso que esta obra maestra de Roman Polanski nos demuestra como tú dices, que ya existía ese tipo de terror que para empezar es terror psicológico y que como bien dices, el espectador no sabe si está viendo un delirio o si es realmente un complot sobrenatural. Y aquí me gustaría mencionar justamente los comentarios de Tarantino sobre el bebé de Rosamari, que básicamente es eso que tú ya nos mencionaste, pero recuerdo haber visto un video en el que Tarantino hacía mucho énfasis en el hecho de que esa escena climática, o sea, hasta esa escena en la que la trama como dicen, se desenreda, hasta el mero desenlace, uno bien podría estar viendo la historia de una mujer con trastorno paranoide esquizofrénico. O sea, realmente sí podría estar uno viendo a una mujer que se está imaginando todo hasta que llegue esa sorpresa y pues sí nos saca de onda, ¿no? Bueno, a mí en lo personal sí me impactó, me impacta, de hecho, cada vez que lo veo. Esa escena en el departamento de los vecinos es sobrecogedora. Y yo quisiera mencionar que me parece muy atinado el comentario y toda esa explicación que nos haces de lo que es la diferencia que era ver la película en VHS recortada y lo que es a partir del DVD poder apreciar la película en su totalidad, el encuadre en su totalidad a través del formato anamórfico a través de esto poder ver el encuadre completo. Y creo que en esta película eso es fundamental porque Polanski se luce. Polanski hace gala de una manufactura impecable con el uso de lentes de grandes angulares, este manejo de cámara en los interiores, en este departamentito, como tú bien nos mencionas, la escenografía se vuelve un personaje, nos aporta muchísimo a esta sensación a esta sensación de estar metidos en la cabeza de la protagonista. Y creo que tiene mucho que ver ese manejo de cámara tan fluido a través de todos estos espacios, a través de los pasillos, a través de la sala, la recámara, el baño, con mucho uso de los lentes de grandes angulares para, pues para aprovechar este espacio, es decir, para hacernos sentir que realmente
estamos adentro del departamento para mostrarnos como pues el escenario en su totalidad, pienso yo. Y además el hecho de que el lente gran angular aplana la imagen, le quita sensación de profundidad, te quita por completo la posibilidad de manejar, de jugar con la profundidad de campo digamos, en términos así como de extra simples, pues es la posibilidad de manejar lo que está en foco y lo que no está en foco. Aquí con estos lentes grandes angulares, pues todo está en foco, todo está en foco. Entonces, eso hace que la imagen sea más plana, pero creo yo que aporta muchísimo a la sensación de claustrofobia, a la sensación de estar apretados adentro de estos espacios. Y creo yo que eso contrasta muy bien con las escenas en exteriores. A mí me gusta mucho el manejo que tiene, y lo comentaba con Paquito, que hay pues un manejo de cámara y un manejo de edición que me recuerda mucho a Jean-Luc Godard. Y en ese sentido, Paquito nos puede hablar mucho más porque él conoce mucho mejor la filmografía de Godard, la conoce mucho mejor que yo, pero pero coincidimos Paquito y yo en que por momentos hasta recuerda a Pierrot el Loco, un film de Godard que tiene un estilo muy, por decirlo de algún modo, locochón, por decirlo de otro modo, un tanto documentalesco, como si estuviéramos viendo algo real y que lo que los camarógrafos captaran la situación, estuvieran como unos camarógrafos captando eventos reales y después los viéramos editados de una manera como de documental. No estoy diciendo que sea tipo cinema verité, no estoy diciendo que sea tipo la nueva ola francesa, los primeritos de la nueva ola francesa, tipo Sin Aliento de Godard, ¿no? Es una película estilizada, es una película de ficción, de terror, con todas las de la ley, pero sí pienso yo que tiene sus momentitos de edición en los que se siente un poquito como con tinte documental, y eso lo platicaba con Paquito, y siento que ayuda mucho porque por un lado, obviamente, porque nos transmite una cierta sensación de realismo, de estar viendo algo que es satánico, sobrenatural, pero de la vida real. Creo yo que en 1968 esto fue un gran acierto y como pues casi una innovación por parte de Polanski. Y por otro lado, creo yo que cuando estamos en la calle, cuando la cámara acompaña a este personaje por las calles de Nueva York, yo en lo personal siento alivio. Y eso creo yo que es algo que está muy bien pensado por parte de Polanski, porque ese alivio que nos brinda de vez en cuando Rosemary camina por las calles, pues contrasta por completo con la claustrofobia que domina no sé, el 70% de la película. Por ejemplo, tan solo en las escenas del consultorio médico, también yo en lo personal me siento encerrado, me siento atrapado. Y pues sí, pues, por último, pues mencionar que como bien nos dice Paquito, el casting es perfecto, ¿no? O sea, no se imagina uno ni a Jane Fonda, ni a Goldie Hawn, ni a Sharon Tate, que fueron algunas candidatas en ese papel. Es imposible imaginarse la película sin la presencia, o sea, sin esa actuación tan icónica de Mia Farrow. Y como bien nos menciona Paquito, no parece una niña frágil, parece un niño frágil por el corte de cabello que se hace y que es un motivo de humor dentro de la película porque se ve hermosa cuando tenía su cabello largo y de repente se lo corta y parece niño. El esposo
no lo supera. Hay varias escenas en que el esposo todavía pasan días y sigue mencionando tu peinado nomás no te ayuda, pobrecito, se traumó con el corte de cabello, pero estoy de acuerdo con Paquito, es una decisión estética, una decisión narrativa de que la sentimos como un niño frágil, como, o sea, eso siento yo que provoca aún más terror que si sentirla como una niña frágil por alguna razón. Pero bueno, es por ser terror psicológico, creo yo. Pero bueno, yo con esto concluyo mi segunda participación y le devuelvo el micrófono a Paquito. Qué barbaridad. No, pues híjole, yo pues les iba a comentar que pues yo ya les dije que esta película le costó el divorcio a Mia Farrow. Resulta que en la escena en la que están, creo que es cuando están en el yate, que son además momentos en los que ella sale desnuda en traje de baños. Llegó el abogado de Sinatra y le entregó la demanda de divorcio. Y pues ella le rogó al productor y a su agente que pues la sacara de esa película para salvar su matrimonio, pero la convencieron, le dijeron, Mía, esta película te va a dar una nominación a los Óscar. Es una película que te garantiza un premio, y pues la convencieron. Pero fíjate en qué escena en particular, que es una de las secuencias que es la que yo te decía que me recordaba mucho a Pierrot Le Fou, porque es además una escena pseudonírica, es un delirio de drogas, pero no es, no sé si esto ya es spoiler, pero nos vamos dando cuenta de que todo ese delirio es real, que todo ese delirio está pasando en el mundo real. Entonces, es al mismo tiempo que está filmando esto, le están entregando los papeles del divorcio y pues se le está desmoronando su vida personal. Esto, no, ¿cómo se llama? Esto apoyó la versión de que la película estaba maldita, y pues fue una de esos rumores que se utilizaron como para publicitarla, que es el mismo rumor que se dijo de la profecía y del exorcista y de todas las películas de horror. Se dice que son malditas para que la gente, ay, vaya a ver la película maldita. Y como un poco después sucedió la tragedia de la masacre de Sharon Tate, que en ese entonces era esposa de Roman Polanski, pues muchos decían que Roman Polanski había pisado callos exponiendo secretos de sectas ocultas. Recuerden que en el siglo XX las sectas, estas secretas, más que sectas, sociedades secretas, pues eran algo que estaba muy de moda, sobre todo en el siglo XIX. Era muy común enterarse de gente con privilegios y que vivía en estas agrupaciones secretas como los masones, los rosacruces. Entonces se pensó, se llegó a explotar esta idea de que la película estaba maldita por lo que le pasó a Polanski, por lo que le pasó a Mia Farrow. Pero en realidad todo es parte de lo mismo. Recuerden de nuevo que esto es una producción de William Castle. Castle es el maestro de los gimmick, el señor de los artilugios publicitarios para vender películas, y pues lo sabía usar muy bien. En este caso, en la técnica cinematográfica que nos recuerda al cinema verité, que nos recuerda al reportero de Callejón, al reportero Dios mío, se me está haciendo bolas el cerebro, de la banqueta, el banquetero, esta estética así de gonzo, pues nace con esa intención de hacernos sentir que es algo real. Hay una frecuencia en la que esta chica sale corriendo del edificio y atraviesa el tráfico.
Y entonces Polanski le dijo que cruzara de verdad. Los automóviles no son extras, no está programado. Es más, nadie se atrevió a manejar la cámara. Polanski mismo usó la cámara porque nadie le quiso hacer caso. Y Mia Farrow no quería y él le dijo, no te preocupes, nadie va a embarazar, nadie va a atropellar a una mujer embarazada, no se van a atrever, tú estás bien. Entonces, pues la aventó así al Ingesu y pues los coches que van pasando ahí, que van pitando, es porque pues no saben qué está pasando y nomás ven a un baboso con una cámara y a una mujer embarazada toda asustada corriendo por la calle. Ese tipo de detalles son los que hacen que el cine de Polanski sea tan efectivo. Desgraciadamente, este director pues tenía también sus propios demonios internos, se metió en un problema legal del que no ha podido salir en décadas, y un problema legal del que él es completamente culpable. Aquí no lo vamos a defender y por esa estupidez pues ya no siguió haciendo más películas de este estilo aquí en el continente, ya toda su carrera la siguió haciendo en Europa, pero pues nos queda El bebé de Rosemary, que no la podemos juzgar por la vida de su autor, sino por el resultado final. Hay un momento también que a mí se me hace muy especial, que es al final de la película. No lo voy a describir para no arruinar demasiado la historia, pero vamos a ver al personaje en su momento más frágil y que todo esto funciona, se vuelve creíble porque el director utiliza la cámara de manera subjetiva, no nos muestra las cosas tan explícitamente como en la novela sí las dicen, y sobre todo pues que utiliza los actores al reparto para convenir este significado, esta sensación de fragilidad, de rendirse a lo inevitable, de rendirse a su destino. Porque finalmente, si de algo nos habla el bebé de Rosemary, es de un destino inevitable, de la inevitabilidad del destino. Tenemos también que reconocer la composición musical. Hay en particular una pieza que se llama Nana del bebé de Rosemary, creo que se llama Rosemary's Lullaby, no estoy muy seguro. Yo la había buscado y se me olvidó. Aquí la debo tener. Y es una canción que es únicamente tarareada por la misma Mia Farrow. Es una canción tarareada Mia Farrow y con eso construye todo sí, Lullaby from Rosemary's Baby, sí estaba en lo correcto. Y ya con todo, con una sola canción, ya tienes la ambientación completa de la película, ya hay más música, pero esa es la que te va a dar la tónica de cómo vamos a ver Rosemary, de cómo va a estar la película. A mí me gusta mucho el efectismo del director. Creo que el director nos logra transmitir muchas sensaciones a través de su trabajo. Por ejemplo, hay una secuencia en la que Rosemary habla con alguien por teléfono, recibe una noticia de una persona que no conoce y es una noticia confusa, y la voz que escuchamos por teléfono es un Tony Curtis al que no se le dio crédito. Ella no sabe que es Tony Curtis, pero reconoce la voz. Entonces Mia Farrow se ve confundida porque sí reconoce la voz, pero no sabe de quién es. Y es algo que se logra porque el director tiene esta idea brillante, ¿no? De usar a un actor tan conocido y que es amigo de ella, que es Tony Curtis, pero no decirle quién es el que está del otro lado del teléfono. Y es un momento tan pequeño, es un momento tan inmediato que no lo puede uno valorar. Yo apenas me enteré que era Tony Curtis el de esa voz. Eh, eh,
Me parece que eso es un buen ejemplo de cómo trabaja este director polaco. También creo que la elección de los actores secundarios, de todos los viejitos, pues no es una casualidad. Él dibujó cómo imaginaba a los personajes y los directores de casting lo que hicieron fue conseguir gente que se pareciera a esos dibujos y pues son viejitos desagradables, no son viejitos bonitos, son personas que desde el primer momento te provocan ansiedad porque son tan cercanos la pareja de jóvenes a la realidad que tú te puedes sentir identificado con ellos y en cuanto ves esta gente extraña, se te prenden todas las banderas rojas. Y tú es ese momento mágico en el que le quieres gritar a la pantalla de, no le hagas caso, quítate el collar, no te tomes eso, no, porque tú te sientes en ese momento, te sientes sofocado y paranoico como deben estarse sintiendo los personajes. Recuerden que esta también es una película de la traición de un marido que a cambio del éxito y de su carrera traiciona a su esposa y la entrega a un grupo coercitivo. Es una historia que nos puede sonar muy similar, muy cercana y muy real. Es un tema que no nos es ajeno y que no se nos hace imposible. Bueno, Fer, ¿cómo la ves? Como es mi segunda. Ay, yo les dije, nomás les cuento rápido la anécdota y si no les gusta, pues ahí me ponen en los comentarios qué anécdota tan boba. Resulta que hace muchos años, cuando hicimos El que habita las alturas, bueno, cuando fui trabajador del que habita las alturas, porque ya parezco Carmen Salinas, este, Fernando, Alejandro y no, Fernando no, era Alejandro y era ay, Dios mío, no quiero decir su apodo y se me bloqueó el nombre por andar de grosero. Bueno, pero nos hicieron un curso de cine y nos lo dieron gratis como una especie de pago por haber trabajado en la película. Y bueno, pues estábamos en ese curso y nos hicieron un taller en el que íbamos a dar ideas para hacer cortometrajes. Y en mi equipo había una chamaquita fresita que sí había pagado por estar en ese curso. Y empieza a contarnos una historia y dice, es que es una pareja de jóvenes que llegan a un edificio muy antiguo y ellos empiezan, y la mujer empieza a sospechar de los vecinos porque son muy raros. La vecina le da un collar que huele raro y entonces ella empieza a sentirse incómoda y en ese momento yo le dije, oye, ese es el bebé de Rosemary y ella, no, y sigue contando, y entonces pasa esto y esto, y le digo, oye, es que ese es el bebé de Rosemary. Me dice que no es. Y sigue, cuente la historia. Y digo, sí, sí, es el bebé de Rosemary, ¿cómo no? Y dice que no, es un libro que estoy leyendo que se llama La semilla del diablo. Y yo le dije, ese es el bebé de Rosemary. Ya hay película. Los que me oyeron ese día me dijeron, te pasaste. O sea, no le dijiste nada, pero todo el mundo sintió cómo la pusiste en evidencia. A mí me dio mucha risa. Te estoy diciendo que es el bebé de Rosemary, que no, es la semilla del diablo. Digo, pues el bebé de Rosemary. Bueno, esa es mi anécdota. Si se les hace estúpida y me ponen en los comentarios. Y pues ahora sí ya le mando un saludo a los sospechosos comunes. Quiero felicitar a Abraham González porque es el principal comentador de este canal. Tiene ya 100 comentarios. 100 comentarios, así que ustedes saben si quieren hacerle la competencia. En segundísimo lugar, Carolina González, que es productora ejecutiva, tiene 19 y con 16 comentarios, Cuauhtémoc Rodríguez. Estoy muy contento, nuestros views se han incrementado dramáticamente, no así los comentarios, pero bueno, pues seguiremos esperando que nos echen, a que nos hagan comunidad. Agradezco también a Fernando Rivero, a Omar López, a
a Briseidi Torres Cantú, por supuesto, y sobre todo, como siempre, dedicar este episodio a mi hijo Mario Humberto, que en este momento me está pasando un carrito encima de los pies y que es el amor de mi vida. También le quiero dedicar este programa a Carolina González, con quien volví a ver el bebé de Rosemary en un momento difícil para los dos y que nos tocó vivir esa experiencia juntos y que es nuestra productora ejecutiva. En esta ocasión, como hace mucho frío, la tengo aquí a mi lado y le mando muchos besos y abrazos. Y te devuelvo el micrófono, Fernando, agradecido por esta experiencia y este tiempo que me diste. Nos vemos pronto, Fer. Muchas gracias, Paquito. Yo quisiera concluir, nada más mencionando el tema musical que tú ya nos mencionaste. Quisiera concluir, como siempre, coincidiendo contigo en que nada más esa introducción musical con ese tarareo tan angelical por parte de Mia Farrow le da a la película todo el tono. Es decir, a partir de ahí te mete en esa sensación de fragilidad, de peligro, de paranoia, de suspenso, de todo lo que viene, te lo anuncia ese tema musical que a mi parecer es escalofriante. Y bueno, con esto concluimos y no me queda más que despedir este segundo capítulo del ciclo de Helltober. En este caso, centrándonos en películas con la temática del diablo y no me queda más que mandarle un abrazo y un agradecimiento infinito a Carolina González, nuestra productora ejecutiva, que es quien nos permite tomarnos este tiempo para hacer el podcast. Un agradecimiento infinito a Paquito por dedicarle el tiempo al podcast y un agradecimiento infinito a usted que nos está escuchando parlotear sobre estas películas. Yo soy Fernando Sefink y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!